Hermanos y amigos, hoy día vamos a hablar acerca de una Biblia de estudio que es 2 en 1. Son dos Biblias de estudio en una sola. Es la Biblia cronológica de estudio del diario vivir. Posiblemente usted haya escuchado ya de la Biblia cronológica y también ha escuchado de la Biblia del diario vivir. De la Biblia del diario vivir hay una reseña aquí en el canal. Y de la Biblia cronológica aún no había. Así que aproveché en comprar esta Biblia cronológica que, digamos, tiene la ventaja que, a diferencia de las otras Biblias cronológicas, contiene los comentarios de la Biblia del diario vivir. Entonces es como si compraras dos Biblias por el precio de una. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la Biblia cronológica? Bueno, para los editores y los autores, la ventaja de una Biblia cronológica es que te sitúa con mayor precisión en los acontecimientos históricos registrados en las Sagradas Escrituras y divide la revelación bíblica en varias etapas. En el caso de esta Biblia lo hace en 10 etapas. La primera etapa es llamada en el comienzo y sería todo lo relacionado desde el momento de la creación hasta el llamamiento de Abraham. Entonces, los 11 primeros capítulos del Génesis, eso sería el en el comienzo, es como un prólogo a todo el relato bíblico. La segunda etapa es el pueblo escogido de Dios. Ahora, Abraham surge en el año 2100 antes de Cristo. Entonces, desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de la creación del mundo, hasta el año 2100 es la primera etapa, en el comienzo. Luego, del año 2100 al año 1800 antes de Cristo, es decir, 300 años, sería la segunda etapa, que es el pueblo escogido por Dios. Esto abarca los relatos patriarcales de Abraham, Isaac, Jacob y de sus hijos. La tercera etapa, que va del año 1800 al año 1406 antes de Cristo, relata acerca de la vida de los descendientes de los hijos de Jacob en Egipto y su partida hacia la tierra prometida de Canaán. La cuarta etapa, que va del año 1406 al año 1050 antes de Cristo, nos habla de la tierra prometida. Es llamada la tierra prometida, es decir, cómo fue la conquista de la tierra por parte de los israelitas y cómo se desarrolló la serie de eventos que están registrados en el libro de los jueces cuando era una confederación tribal, pero aún no era un reino. La quinta etapa es el Reino Unido, que va del año 1050 al año 930. Solamente dura 120 años. Aquí están los tres reinos de Saúl, David y Salomón. Luego tenemos la sexta etapa, que sería el reino dividido, que es después del reinado de Salomón, se divide el norte con 10 tribus y el sur solamente con 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces, el reino dividido va desde el año 930 hasta el año 586 a.C. ¿Qué pasó en el año 586 a.C.? Pues lo que pasó fue que los babilonios destruyeron Jerusalén y ocurrió el exilio definitivo, porque en realidad hubieron 10 exilios, pero el exilio definitivo hacia Babilonia. En, el, pues, en la división número 7 está justamente el exilio, que va desde el año 586 hasta el año 538 después de Cristo. El octavo periodo es el retorno y la diáspora, que va desde el año 538 hasta el año 6 antes de Cristo. Hay que recordar que solamente aproximadamente el 20% de los israelitas retornaron a la tierra de Israel.
todos los demás se quedaron en Babilonia, se quedaron en diferentes ciudades, algunos se mudaron a lo que es Egipto, y esto coincide siglos posteriores con la rápida expansión del cristianismo en esos lugares, porque en todos los lugares del Imperio Romano había una comunidad de judíos, y estos judíos, pues al aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, se convertían en cristianos. Entonces, solamente aproximadamente el 20% de los judíos retornaron a la tierra de Israel. Eso también es importante indicarlo. ¿Por qué? Porque los que estaban en la diáspora, ellos no manejaban el hebreo. Ellos hablaban en griego. Y por lo tanto, las escrituras que ellos tenían no eran las escrituras en el hebreo original, sino era una traducción griega que es la Septuaginta. Y por eso también es de que podemos comprender por qué los autores del Nuevo Testamento, cuando ellos citan textos del Antiguo Testamento, ellos usualmente no citan el texto hebreo, ellos citan de la Septuaginta, porque esa era la copia de las Sagradas Escrituras que manejaban todos los judíos que vivían fuera de Israel. Entonces, el octavo periodo es el retorno y la diáspora. El noveno periodo es la vida de Jesús el Mesías, que va desde el año 6 a.C. hasta el año 30. Aquí pareciera que hay una contradicción, ¿no? Como Jesús va a nacer en el año 6 antes de Cristo. Lo que pasa es que cuando se hizo estos cálculos para definir las fechas del calendario, hubo un mal cálculo y algunos piensan que hay 4 años de diferencia y otros piensan que son 6. Pero nadie actualmente considera que Cristo nació en el año 0. Es decir, nuestro Señor nació o en el año 4 o en el año 6 antes de Cristo, ¿no? Suena un poco extraño, pero así es digamos, la mala información que tuvieron los académicos religiosos. Y aquí justamente lo explica. Dice, el extraño fenómeno de Jesús naciendo antes de Cristo es debido al mal cálculo hecho por académicos religiosos aproximadamente 500 años después de la muerte de Jesús. Y el último periodo de la historia de la revelación bíblica, ellos lo consideran y lo denominan el pueblo del Mesías. Y va desde el año 30 hasta la actualidad. Entonces, lo que buscan ellos es cada relato bíblico lo enfocan en uno de estos 10 etapas de la revelación bíblica. Y para eso también ellos a veces corrigen la cronología tradicional que están en las Biblias que todos manejamos. Ahora, yo considero que esto lo hacen de manera inconsistente. Porque, por ejemplo, en el libro de los jueces, que es un libro que actualmente he estado leyendo con mayor detenimiento, en el libro de los jueces, casi todos los académicos están de acuerdo que los últimos capítulos, los relatos de los últimos capítulos, se refieren a hechos que ocurrieron antes, es decir, los relatos de los capítulos 19, 20 y 21, se refieren a hechos que ocurrieron antes del reinado o del dominio de algunos de los jueces que están relatados en capítulos previos. Ahora, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué el autor o los autores de jueces decidieron poner después relatos que ocurrieron antes en la historia? Bueno, eso es para mostrar, ¿no?, cómo iba involucionando cada vez más el pueblo de Israel y para que haya una mayor claridad de la anarquía que se vivía y por lo tanto de la necesidad de que haya un reino, de que haya un rey. Entonces,
todos los relatos que no están en orden cronológico en las escrituras, que son muchos, no es que sea un error de los autores el que se hayan escrito de esa forma, sino que ellos lo han hecho de manera consciente para transmitir un mensaje teológico detrás de esa discronología. Entonces, cuando viene una Biblia como la Biblia cronológica y trata de corregir esto como si fuera un error, entonces no es coherente con la intención de los autores, ¿no? Y esto no solamente es de los textos bíblicos, en los textos antiguos también no era como ahora, digamos, un relato lineal de los acontecimientos, ¿no? Usualmente no había un relato lineal histórico de los acontecimientos. Entonces, no busquemos darle a la Biblia características que no tiene. Y más bien preservemos las características que sí tiene. Ahora, habiendo dicho esto, yo no digo que esté mal que compremos esta Biblia cronológica, porque nos sirve para ubicarnos mejor en algunos puntos del relato bíblico, porque hay algunos relatos que uno podría decir, pero esto ¿por qué aparece aquí? Si aparentemente estos hechos relatados aquí son anteriores a hechos que ya pasaron y que ya hemos leído previamente. Si seguimos el relato cronológico según el orden de los libros bíblicos. Entonces, para eso sirve como una información para, digamos, ubicarnos mejor, sirve. Pero no tengamos problemas en entender de que los autores bíblicos hicieron esto a propósito. No fue un error de ellos. ¿Ok? Entonces, si la Biblia cronológica quiere corregir ese error, o sea, si es que esa es su intención, están actuando incorrectamente. Bien, lo bueno de esta Biblia son los timelines que tiene, aparte de este tema cronológico, y luego vamos a hablar un poquito de las notas del diario vivir, pero que las notas del diario vivir para algunos no son tan buenas, pero es que hay que tener en cuenta algo, hermanos. Cada Biblia de estudio o cada Biblia especial, digamos, que se edita actualmente tiene un mercado. Esta Biblia Diario Vivir no está pensada para teólogos profesionales, no está pensada para seminaristas, para profesores de seminario o para pastores, digamos, que buscan hacer un estudio profundo de las escrituras. O sea, la Biblia del Diario Vivir no tiene en mente ese mercado cuando la han hecho. El mercado de la Biblia del Diario Vivir es para personas que no tienen un conocimiento muy avanzado en las escrituras y que tampoco tienen el tiempo o quizás el interés para desarrollarlo. Entonces, lo que están más interesados son en cómo aplicar a su vida diaria los principios y lo que nosotros podemos encontrar en las escrituras. Entonces, no podemos comparar, por ejemplo, a la Biblia del Diario Vivir, no la podemos comparar, por ejemplo, con la Biblia de estudio teológico, como se llama en español, que es la Biblia de estudio ESV, de la English Standard Version. No podemos compararla con la Reformation Study Bible, con la Biblia de estudio de la Reforma. No podemos compararlo, por ejemplo, con la Biblia de estudio de teología bíblica, que sí son Biblias pensadas en un grupo de personas que les gusta estudiar más a fondo las escrituras. Entonces, sería injusto comparar ambos tipos de Biblias. Esta Biblia del diario vivir tendría que compararse con Biblias que buscan una aplicación práctica de lo que nosotros encontramos en las escrituras. ¿Ok? Entonces, si usted, por ejemplo, es un seminarista o es un profesor de teología, usted no va a llevar la Biblia del diario vivir a su clase para hacer una exégesis de algún libro bíblico y, digamos, valiéndose de los comentarios de la Biblia del diario vivir, porque probablemente no le sería de mucha utilidad.
Pero sí le podría ser de utilidad si, por ejemplo, está realizando un estudio bíblico a un grupo de damas, a un grupo de adolescentes. Digamos que lo que están más interesados es en saber cómo aplicar eso que han leído en sus vidas. Entonces, los timelines que tienen en esta Biblia son muy buenos. Aquí, por ejemplo, es un timeline de todos los reyes del norte y del sur. Después de la muerte de Salomón, sigue el timeline, son 4 caras. Y, por ejemplo, hay un timeline de todo el relato bíblico que dura 8 caras. Normalmente estos timelines en otras Biblias de estudio no pasan de las 4 caras. Pero aquí, y está muy bien ilustrado a todo color, aquí son 8 caras y relacionan los textos bíblicos con acontecimientos de la historia universal. Entonces, para este tipo de cosas, esta Biblia sí es de utilidad. Para timelines, para mapas, tienen bastantes mapas. En gráficos está muy bien hecha. Los gráficos se pueden ver con claridad y son a todo color. Entonces, la Biblia del Diario Vivir, si usted es un pastor, por ejemplo, que tiene responsabilidad trabajando con adolescentes, con jóvenes, con damas, etc., le recomiendo que la compre porque le va a ayudar para poder hacer sus estudios pastorales. No para hacer una exégesis profunda, no, pero sí para hacer ese tipo de estudios. Igual, si usted es un laico que quiere conocer un poco más de la palabra, también le recomendaría la Biblia de Estudio del Diario Vivir. Ahora, la Biblia de Estudio del Diario Vivir normalmente viene en la traducción de Reina Valera o viene en la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Hay algunas personas que tienen muchas quejas sobre la Nueva Traducción Viviente y dicen que en algunos aspectos es casi una paráfrasis y no una traducción. Bueno, aquí hay que decir algo. Toda traducción contiene una carga de interpretación del traductor. Así sea la traducción más literal posible, que en inglés es la New American Standard Bible, por ejemplo, también en algunos pasajes tiene carga interpretativa. ¿Por qué? Porque como dijimos cuando hicimos la revisión de la New English Translation, de la Net Bible, que allí te explica por qué el equipo de traducción decidió por esa traducción y no por otras alternativas. En varios pasajes de las Escrituras usted va a encontrar 2, 3 y hasta 4 alternativas diferentes de cómo traducir una frase. Entonces, toda traducción va a tener algo de interpretación. Por eso es que hay una frase que dice que todo traductor es un traidor. Es un traidor, digamos, al autor original. Ahora, las traducciones que tienen revisión académica y que se consideran recomendables, digamos, más no es que todas estén al mismo nivel, algunas son mejores que otras. Pero, por ejemplo, en inglés, las que se recomiendan son la New King James, ya no la King James. ¿Por qué? Porque la King James tiene algunos errores de traducción y además porque algunas palabras de la King James ya no significan lo mismo ahora. Las palabras van cambiando de significado conforme pasan los siglos. Entonces, si hay alguien que lee un texto de la King James, no lo va a entender igual como lo entendía la gente del siglo XVII, del siglo XVIII, cuando esa palabra significaba otra cosa.
La New King James arregla eso. Entonces, las traducciones recomendables en inglés, digamos, las más literales, la New American Standard Bible, la New King James, la Net Bible y luego la English Standard Version. Luego tenemos la Christian Standard Bible, la New International Bible, la New International Version y la New Living Translation. Esas 7 traducciones son confiables. Cualquier otra traducción habría que ponerle un poquito de cuidado, especialmente si son traducciones hechas por una sola persona. Por ejemplo, vamos a hablar en un posterior video acerca de una Biblia de estudio hecha por un judío mesiánico, que él solito ha hecho toda la traducción. Con ese tipo de traducciones hay que tener cuidado. También, por ejemplo, hay una traducción que se llama La Pasión, que ha sido hecha por un hombre que es pentecostal y que dice que el Señor le ha revelado cómo traducir ciertas partes. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. En la traducción de Eugene Peterson, que fue un autor presbiteriano y que se llama El Mensaje, él es claro de que esto no es una traducción, sino que es una paráfrasis. Y entonces ya uno tiene que entender que es una paráfrasis y no una traducción. Si uno es consciente de eso, puede leerla. Ahora, en español, Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, digamos que serían las recomendables. Hay otras como por ejemplo la Biblia en lenguaje actual, que ya es en algunos puntos es demasiado contextualizada la traducción que hacen y tiene una alta carga interpretativa. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Pero toda traducción tiene algo de interpretación, aún la Reina Valera, aún la Biblia de las Américas, tienen también algo de interpretación. Entonces, compren la Biblia cronológica para su propio avance en el conocimiento, pero no es una Biblia que yo la pondría en el top 5 de las Biblias necesarias. Biblia cronológica no está en el top 5 de las Biblias necesarias, pero si pueden comprarla, cómprenla. Y la Biblia del Diario Vivir, si usted es un pastor en ejercicio actualmente o es una persona que quiere profundizar en las escrituras, especialmente en su aspecto práctico y no tanto en una exégesis profunda, también puede comprarla. Pero tampoco la pondría en el top 5 de las Biblias que sí son realmente necesarias o indispensables en el caso de que usted quiera hacer un estudio profundo. ¿Ok? Entonces, esta Biblia, si alguna vez hacen la edición en español, sería muy bueno porque ya le permitiría a usted tener ambas cosas en un solo volumen, tanto la Biblia cronológica como la Biblia del Diario Vivir. Entonces, amados hermanos, esta ha sido la reseña de la Biblia cronológica del Diario Vivir. Por último, hay cierta influencia judía mesiánica en algunos estudios, en algunos textos de esta Biblia, pero no es una Biblia judío-mesiánica, no es una Biblia de estudio judío-mesiánica, pero hay cierta influencia, ¿no? Por ejemplo, llamar a la iglesia el pueblo del Mesías. Hay ciertas frases que denotan una influencia judío-mesiánica. Entonces, en eso también hay que estar atentos. Y eso lo advierten en la misma publicación. Entonces, lo bueno es cuando una editorial
o un comité de edición advierten al lector, por si acaso esto es lo que tú vas a encontrar, por si acaso estos son los autores, estas son sus posiciones, estos son los, esto es lo que, digamos, se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? El problema es cuando no decimos nada de esto y tratamos de vender la opinión, por ejemplo, de un hereje como si fuera de un padre de la iglesia. Ahí está mal. Si quiero poner la opinión de un hereje, pues tengo que primero advertir, oigan, por si acaso, esta persona, ya sea Nestorio, Pelagio, etcétera, ha sido considerada un hereje. O sea, lo que él ha dicho tiene graves errores al fundamento de la fe cristiana. Pero por una cuestión histórica, sí lo ponemos aquí. Pero si no dices nada y lo mezclas, ¿no?, con los otros, llevas a confusión. Lo correcto es decir, por ejemplo, ¿no?, esta Biblia tiene cierta influencia de autores judíos mesiánicos. Entonces ya uno sabe a lo que va. Y de acuerdo a eso ya puede discernir y darse cuenta por qué se utilizan ciertos términos. Muy bien, amados hermanos, entonces eso es lo honesto, ¿no? Dejar en claro cuáles son tus presuposiciones también al momento de escribir. Y por eso es importante que si hay autores, indicar quiénes son, indicar dónde trabajan, de dónde han sido egresados, porque eso también te da una idea de cuál es su trasfondo doctrinal, su trasfondo teológico. No podemos valorar a toda la gente por igual. Es igual que usted valorara a un médico que ha estudiado en la universidad. Estamos hablando en Perú, por ejemplo, sería de la Universidad de San Marcos. No lo podemos valorar igual que a un médico que ha estudiado en una universidad, pues, donde todo el mundo ingresa y donde no hay ningún tipo de rigurosidad académica. No. La opinión del médico de San Marcos, al menos de manera previa, va a tener más peso, va a tener más autoridad. Que puede ser que el otro médico que ha estudiado en una universidad donde todo el mundo al final saca su título y todo el mundo ingresa, puede ser que ese médico sea un buen médico, pero lo tiene que demostrar en la cancha, ¿no? A través de su trabajo. En este caso, un autor teológico que ha estudiado en un lugar de dudosa reputación académica, pues tendrá que demostrar sus atributos a través de sus escritos. Pero ya habría que tomarlo con cuidado, ¿no?, lo que dice. En cambio, alguien que ha estudiado en un sitio que es reconocido por su exigencia académica, es reconocido por tener una plana docente de primer nivel, obviamente se presume que esta persona tiene un mayor conocimiento. Por eso es importante saber la trayectoria de las personas que escriben en las Biblias de estudio, que escriben en los comentarios bíblicos. Dios les guarde, amados hermanos, y nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, compártelo con otros. También dale like y ayuda a que este canal tenga más suscriptores suscribiéndote y también activando la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video. Nos vemos en un siguiente video. Bendiciones.